Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 5 de octubre del 2022 y vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia en un año con el libro del profeta Malaquías, capítulos 1 al 4. Malaquías, capítulos 1 al 4. Bueno, llegamos a un libro, eh, personalmente un libro que me ha conmovido mucho desde la primera vez que tuve la oportunidad de estudiarlo. ¿Dónde ubicar cronológicamente el libro de Malaquías? Bueno, se puede ubicar, y muchos lo ubican, precisamente en los relatos entre lo que estudiamos que aconteció en la época de Esther, Asuero, Mardoqueo, Amán, y el segundo regreso de Esdras y posteriormente de Malaquías, ¿sí? Como en ese lapso entre la edificación del templo y la edificación de las murallas de Jerusalén. Esa es una opción de ubicar cronológicamente a Malaquías, y otros, que es en la que más coinciden, es que ubican a Malaquías después de la segunda llegada de los judíos con Esdras, incluso en la época de Nehemías. ¿Por qué? Porque el tema que va a tocar Malaquías, a través del cual exhorta al pueblo de Judá, también es un tema que va a tocar el libro de Nehemías. Pero más que la época exacta, es el mensaje. ¿Y por qué el mensaje? Sí, sin duda alguna, hay una decadencia espiritual. Pareciera que, no sé si eso le haya pasado solo al pueblo de Israel o también le pueda pasar a la iglesia. Pareciera que cuando experimentamos la bendición, o el pueblo de Israel experimentó la bendición, tranquilidad de sus enemigos, de alguna manera prosperidad, pareciera que como que bajamos las manos, nos relajamos en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión con el Señor, y pues obviamente empezamos una vez más a desagradarlo. Algo así es lo que plantea el libro de Malaquías, ya sea en el tiempo entre Zorobabel y, y Josué, y luego Esdras y Nehemías, o que sea posterior a Esdras y a Nehemías. Lo que sea, nos muestra definitivamente una decadencia en la fe, una decadencia moral también, hay una decadencia moral, hay una decadencia en la justicia social, ¿sí? Empieza el libro de Malaquías expresando el amor del Señor. Bueno, aquí también, bueno, Malaquías, algunos creen que es un eh, escrito anónimo. Malaquías quiere decir mi mensajero, entonces algunos creen que es simplemente un seudónimo que utiliza el escritor de Malaquías, porque no hay manera de identificarlo como hemos podido identificar otros profetas, ¿sí? Hemos ubicado profetas que era hijo de tal, que era de tal ciudad, que pertenecía o a los sacerdotes o a la familia de los reyes, ¿sí? Pero Malaquías no dice nada. Ah, bueno, otros profetas también dice de qué ciudad eran, pero a Malaquías no lo podemos ubicar, no da mayor información, simplemente dice Malaquías. Y Malaquías quiere decir mi mensajero. Algunos creen entonces que es un anónimo que usó este seudónimo de mi mensajero. Y además el mensaje no iba a ser un mensaje muy popular, iba a ser un mensaje que expresa de una manera muy singular el alma del Señor. ¿Sí? Esto suena particular, pero en verdad en Malaquías vemos el alma del Señor, el alma que está dolida ante la ingratitud, ante el cinismo, porque aquí hay cinismo de parte del pueblo, ¿sí? El mensaje se da como una especie de diálogo entre el Señor y el pueblo, donde hay unas preguntas, hay unas respuestas, solo que las respuestas de parte del pueblo son agresivas, son groseras, son llenas de altivez, y las
preguntas del Señor y respuestas del Señor son incluso con mucha paciencia y ternura. La primera parte entonces de Malaquías dice, yo os he amado, versículo 2, dice el Señor y pregunta el pueblo, ¿en qué nos amaste? ¿Sí? ¿En qué? Así se va a desarrollar todo el libro. Unas preguntas, unas respuestas. A veces, no sé si a ustedes les haya pasado en sus diálogos, en sus interacciones, que si yo hago una pregunta, pues lo que yo espero del otro, de mi interlocutor, es que me dé una respuesta. Y como pasa entre nosotros, cuando si yo pregunto y el otro me responde con otra pregunta, en eso hay un poquito de beligerancia, ¿sí? En eso hay un poquito de, a veces hasta de grosería. Por ejemplo, yo le pregunto a alguien, ¿cómo te fue? ¿Sí? La respuesta normal que uno espera es que me diga, bien, gracias, o no me fue muy bien, o me fue mal, ¿sí? Pero si yo le pregunto, ¿cómo te fue? Y el otro me responde, ¿cómo quiere que me vaya? Si ven que responder con otra pregunta no es como muy agradable, es un poquito grosero. Eso pasa en el libro de Malaquías. El Señor pregunta y el pueblo contesta con otra pregunta, algo así como devolviéndole como decimos nosotros, devolviéndole al otro la piedra, pues, no siendo humildes y entender y responder con veracidad y con rectitud la pregunta. Le dice el Señor, yo os he amado. Mire lo que dice el versículo 2. ¿Cómo contesta el pueblo? ¿En qué nos amaste? Eso es una grosería, ¿sí? Le dice el esposo a la esposa, te amo. Le dice la esposa al esposo, te amo. Sí, ¿y en qué me ha amado? O sea, está negando absolutamente lo que te está diciendo. Está negando la certeza con lo que está diciendo. Entonces, yo os he amado. ¿En qué nos has amado? Dice, no era Esaú hermano de Jacob, dice el Señor, amé a Jacob y Esaú aborrecí, convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad por los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho el Señor, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual el Señor está indignado para siempre. ¿Qué está diciendo? ¿Sabes por qué te he amado? Porque te escogí. Acuérdense que Edom es el mismo Esaú y le está diciendo a los descendientes de Jacob, escogí a tu padre por encima de su hermano Esaú. Por eso te estoy diciendo que te amo. Te amo porque te he elegido. Te amo porque te he apartado. Te amo porque te he escogido. ¿Sí? ¿Y qué dice el pueblo? ¿En qué nos amaste? Aquí le responde el Señor. Luego, en la segunda parte, el Señor les va a reclamar porque ellos dan unas ofrendas contaminadas. ¿Sí? Eh, ¿Qué enseña la Biblia? Pues que nosotros debemos aprender a darle al Señor lo mejor y en sí, nosotros deberíamos aprender a todo el mundo darle lo mejor. Cuando alguien da algo, un presente, un regalo, en el caso del Señor una ofrenda, pues ese presente o ese regalo tiene dos sentidos, ¿sí? Representa dos cosas. Uno, representa lo que el otro es para mí. Cuando yo le voy a dar un presente a mi esposa, en ese presente le estoy demostrando a ella lo que ella significa para mí, lo que ella es para mí. Si tiene un alto significado para mí mi esposa, pues trataré de darle lo mejor, porque la valoro, porque la amo y a través de ese presente le estoy demostrando lo que significa para mí. Pero el otro sentido del presente, del regalo, de la ofrenda, también es que me representa a mí, ¿sí? O sea, que una persona que tiene un corazón dadivoso, generoso, agradecido, un corazón que ama, también es representado en lo que está dando. Entonces, miren el doble sentido de cuando yo estoy dándole algo a alguien, ofreciéndole algo a alguien. Uno, lo que él significa para mí, pero también lo que yo significo, lo que yo soy, ¿sí? O sea que el que da siempre lo peor, el que da lo que le sobra, el que da siempre calculándolo, se está representando a sí mismo en ese presente, ¿sí? Si yo tengo la costumbre de dar lo viejo, lo que no uso, lo malo, lo que sobra, pues de alguna manera eso refleja lo que yo soy.
que tal vez soy escaso, un poquito mezquino, limitado, calculador. Pero cuando yo procuro dar lo mejor, también representa que yo sé quién soy, sé lo que he recibido y que también me valoro al representarme, ¿sí? Por eso, en esta segunda parte, el Señor le va a reclamar al pueblo y porque si está recibiendo una ofrenda contaminada, ¿qué está percibiendo el Señor? Uno, este pueblo no me valora, ¿sí? Si lo que me ofrecen es malo, para ellos yo no valgo nada. Y dos, obviamente representa lo que esta gente tiene en su corazón, un corazón lleno de mezquindad, un corazón lleno de tacañería. Es que uno cómo puede ser tacaño con Dios y cómo puede ser tacaño como con los papás, ¿sí? Si yo entiendo que de mis padres lo he recibido todo, yo cómo puedo ser mezquino, egoísta y tacaño con mis padres, ¿sí? Y yo tengo una idea, la madurez lo lleva a uno definitivamente a honrar a los padres. El hijo inmaduro siempre está quitándole a los padres. El hijo inmaduro nunca deja de pedirle a los padres. El hijo inmaduro siempre está esperando que los papás le den. Pero el hijo que madura se vuelve agradecido, reconoce lo que sus padres han hecho por él y procura siempre darles lo mejor, procura honrarles dándoles lo mejor, ¿sí? Eso pasa también con el creyente, eso pasa con el Hijo de Dios. Cuando un cristiano solo pide y pide y pide y pide y espera que le dan, demuestra su inmadurez espiritual, porque solo espera que Dios le multiplique, ¿sí? Pero el hijo que madura entiende que su vida es para honrar a su padre, para de alguna manera retribuirle en gratitud todo lo que su padre ha hecho. Así que es un hijo de Dios que le obedece, que le sirve, que le agrada, que le honra y que lo que le ofrece es lo mejor. Entonces, aquí dice el versículo 6, si el hijo honra al padre y el siervo a su señor, si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís. ¿Sí? Entonces, el Señor le está preguntando, si yo soy su papá, ¿por qué no me honran? Si yo soy su Señor, ¿por qué no me temen? Deberían con humildad, aquí le está hablando a los sacerdotes, decir, sí, Señor, qué pena contigo, qué vergüenza, perdónanos. Pues esa debería ser la respuesta que esperaría el Señor con humildad. Pero mire lo que contestan estos cínicos. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, aún el Señor confrontándoles, ellos no reconocen de que no le han dado honor como Padre y no le han temido como Señor. Entonces dice el Señor en el 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Sí, o sea, no lo aceptan. En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. O sea, miren, de verdad si les estoy haciendo este reclamo, esta es la razón. Uno, me han menospreciado. Y dos, o sea, han menospreciado mi nombre y han considerado que mi mesa es despreciable. Qué dolor, qué fuerte. Dice el versículo 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice el Señor de los ejércitos. Esto es muy tenaz, porque le está diciendo, mire, si usted va a su príncipe o a su jefe o a su patrón o a su cliente y le ofrece algo malo, y le ofrece algo mediocre, ¿sí? Y le ofrece algo que le sobra, algo que usted sabe que no sirve para nada. Yo tengo una idea, mire, el presente, los regalos, las ofrendas, es para que alguien me tenga presente, ¿sí? La Biblia dice en el Salmo 9, 20 que el Señor hace memoria de mis ofrendas como un olor fragante. No sé si usted la ha pasado, pero cuando yo me acuerdo las cosas que a mí me regalan, ¿sí? Yo cuando tengo un lapicero, yo me acuerdo, este lapicero me lo regaló tal persona en tal época y lo recuerdo a él y me acuerdo del momento, ¿sí? O sea, un regalo también tiene ese efecto de tener presente a las personas. ¿Qué regalos se acuerda uno? Los que le dieron con amor, los que tenían un sentido.
Pero cuando a usted le regalan algo que le sobraba, que le dicen, vea, esto se me dañó, pero mira a ver si usted puede hacer algo con eso se olvida, eso no se tiene presente. Eso es lo que está diciendo el Señor acá. Si tú vas a tu príncipe y le ofreces algo malo, ¿será que él se agradará de ti? ¿Será que él te tendrá presente? No, de ninguna manera. Entonces, si a tu príncipe no le ofreces lo peor, ¿por qué a mí, que soy tu Dios, me ofreces cualquier cosa? Entonces, me das el tiempo que te sobra. No, no me das tiempo prioritario. Si te levantas, me buscas. O si estás llevado, me buscas. Vas a la iglesia cuando te llevan o cuando te es fácil o cuando te sobra el tiempo. Llegas al tiempo de alabanza. Por ejemplo, en el culto, la ofrenda del creyente, la primera ofrenda que uno lleva no es el dinero, no son los diezmos, no son las primicias. La primera ofrenda que uno lleva es su propia vida en alabanza. Entonces, no tiene sentido que yo vaya al culto y siempre llegue después del tiempo de alabanza y adoración. Cuando, si voy al culto, el propósito del culto, de hecho, es ir a la alabanza y a la adoración. Entonces, yo voy al culto a recibir una bendición, a recibir una instrucción, a recibir una promesa. ¿Y cómo me presenté? Entonces, nosotros a veces somos un poquito tranquilos, por usar un eufemismo, de ir al culto del Señor con las manos vacías, pero pretendemos venir con las manos llenas. Dad y se os dará. Dad para recibir, dice dar, dice la Biblia, dad y se os dará, medida buena, apretada, estará sobre tu regazo. Pero yo quiero que el Señor me dé y no estoy dispuesto a darle nada o lo que sobra. No le doy mi tiempo, no le doy mi esfuerzo, no pienso en mis recursos en el Señor. No, es que antes me tiene que dar más. No, no tiene sentido. Es lo que el Señor está reclamando. Y lo que me ofrecen, lo están ofreciendo mal, como si el Señor se pudiera engañar. Dice el versículo 13, miren estas palabras tan fuertes. Qué fastidio es esto. Me despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado o cojo o enfermo y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice el Señor. Impresionante. Entonces, a veces creemos que el Señor es ajeno a lo que nosotros hacemos. Él siempre está mirando mi corazón. Siempre está mirando mi corazón. Y aquí, cuando yo leo Malaquías, a mí me conmovió mucho la primera vez que lo estudié, porque yo veía en esto un corazón dolido de parte del Señor. Bueno, en el capítulo 2 viene otra parte que al Señor le dolió mucho. Bueno, esta primera parte del versículo 9 tiene que ver también con la mala función de los sacerdotes. Dice, por ejemplo, el 8, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. En estos 9 versículos, el Señor les está reclamando que los sacerdotes no instruyeron al pueblo. ¿Sí? Bueno, también hay una cosa. Hay sacerdotes que no quieren instruir al pueblo, pero hay pueblo que no se quiere dejar instruir. No quiere aprender, no quiere conocer al Señor, porque es más fácil motivaciones bíblicas que estudiar la Biblia. Es más fácil tomar versículos como, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, usted puede coger los versículos descontextualizados y armar una motivación, una conferencia motivacional. Eso le gusta a muchos llamados creyentes. O sea, no solo no hay sacerdotes que enseñen, no solo no hay guías que instruyen, sino que también hay un pueblo perezoso que no quiere instruirse, que no quiere profundizar, que quiere vivir a punta de capsulitas espirituales, que quiere vivir a puntica de cafecitos para el alma, que quiere vivir a punta de motivaciones muy puntuales, pero no quiere bogar mar adentro, no quiere ir más allá. Y no hay una estructura interna espiritual sólida que pueda soportar lo que al mundo se le está viniendo. ¿Sí? Entonces, por un lado, y aquí el Señor le dice a los sacerdotes, no los están instruyendo, pero también hay un pueblo perezoso que no quiere instruirse, que no quiere conocer al Señor, que no quiere, Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, que no quiere escudriñar las escrituras, al punto que hay muchos llamados cristianos que no tienen Biblia y creen que es una maravilla descargar una aplicación en el celular. Eso no es lo mismo, y perdónenme,
porque siempre tener una Biblia en el celular está la tentación constante de irse a leer un mensaje, abrir una red social. Es que a la hora incluso ir a la Biblia yo debería estar apartado y poder escudriñar la escritura. El capítulo 2 después del 10 hay otro reclamo al Señor que tal vez el pueblo creía que el Señor era ajeno a eso, y son los problemas del matrimonio. ¿Saben qué empezó a pasar en esta época? Se proliferaron los divorcios, eh, pero los divorcios en el sentido que los hombres repudiaban a sus mujeres. Claro, los hombres no porque el Señor lo permitiera, sino que en las prácticas culturales el hombre llegaba un momento en que se cansaba de su mujer y la repudiaba y la dejaba en una condición deplorable. Y eso al Señor le desagrada, ¿sí? Llegaban a una edad, un momento en que los hombres decían, no, ya no me gustas, entonces te doy carta de repudio. Uf, al Señor eso le ofende y está plasmado en la Escritura. Entonces dice, versículo 10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él amó y se casó con hija de Dios extraño. ¿Sí? Entonces cambiaron las hijas del pacto por casarse con pues hijas fuera del pacto. Y dice, el Señor cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda al Señor de los ejércitos. Y esta otra vez, mire, pónganle cuidado a esta expresión tan fuerte. Y esta otra vez haréis cubrir el altar del Señor de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no mirará más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y diréis, ¿por qué? Porque el Señor ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque el Señor Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo el Señor de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Está exhortando una vida matrimonial de fidelidad y de lealtad, porque se volvió de moda, como se ha vuelto de moda en los cristianos, que simplemente se repudian. En muchos casos el hombre repudia a la mujer, pero también hay mujeres que repudian al hombre y no valoran el pacto que se hizo delante del Señor. No hay lucha, no hay esfuerzo, no hay verdadera búsqueda de ayuda del Señor. ¿Sí? Entonces, y aquí el Señor le está reclamando respecto a esa práctica en los matrimonios. Y luego viene una parte desde el versículo 17 hasta el versículo 5 del capítulo del 3, donde el Señor anuncia su juicio, ¿sí? Y dice, habéis hecho cansar al Señor con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís cualquiera que hace mal, agrada al Señor. Esto es muy tenaz. Y dice, ¿dónde está el Dios de justicia del pueblo? El Señor dice, me han hecho cansar. El pueblo responde groseramente, ¿en qué te hemos cansar? Y dicen que ustedes dicen que yo soy ajeno a la injusticia. En el capítulo 3 del 1 al 5 anuncia, así lo veo yo, la venida del Mesías. ¿Sí? Como, bueno, la venida de aquel que antecedería al Mesías, que sería en este caso Juan el Bautista, profetizado también como Elías, aquel que prepararía el camino y al ángel del Señor o al Señor Jesús, ¿sí? Y luego viene el robo a Dios, donde habla dice el versículo 6, yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor, y adivinen qué contestó el pueblo, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Sí? O sea, ellos eran una maravilla de pueblo. Todo lo que el Señor les reclamaba, ellos decían, ¿te hemos despreciado en qué? ¿Tú nos amas en qué? ¿En qué hemos sido desleales? ¿Con quién?
¿En qué nos tenemos que volver? O sea, todo lo que el Señor le reclamaba, ellos eran una maravilla de pueblo, estaban por encima del bien y del mal. Y aquí él les dice, vuélvanse, me dice, ¿en qué nos hemos de volver? Pregunta el 8, ¿robará el hombre a Dios? Entonces ellos vuelven y preguntan, ¿en qué te hemos robado? O sea, algo así como, este Dios está loco. ¿Qué reclamos son estos? ¿Por qué nos hace estas preguntas? Porque cada respuesta con una pregunta está anulando la inquietud del otro. Sí, estoy quitándole valor a la inquietud y a la pregunta del otro. Dice el versículo 8, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos ofrendas, contesta el Señor. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos a la alfolía, haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Aquí, para que lo lea si quiere, eh, explica la bendición que tiene el honrar a Dios también con mis bienes. Luego, la última parte del 3, hay una distinción que hace el Señor entre el justo y el malo, ¿sí? Lo mismo, vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué hemos hablado contra ti? Dice el versículo 14, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? ¿Sí? Vuelven a cuestionarse que no tiene sentido creer, no tiene sentido buscar al Señor. Dice el versículo 16 al 18 para terminar, dice, entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero y el Señor escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Mire, los que temen y los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve y entre el que no sirve. Aquí hay una indicación o un indicador. El hijo que teme, que piensa en el Señor, le sirve. El que reconoce al Señor, le sirve. En cambio, el hijo que no le reconoce, demanda y espera que el Señor le sirva. Pero el hijo agradecido, que sabe que todo es de él, por él y para él, le sirve. Y es un privilegio poder ser útil delante de él. Pero el otro hijo solo espera que el padre le dé y le dé y le dé y le demanda. Y no tiene la más mínima intención de honrar, de temer al hijo. ¿Sí? Para el mensaje de Malaquías, ojalá lo puedan leer con detenimiento. Es una exhortación muy fuerte, que tengamos la humildad de ante las preguntas que el Señor hace, contestarle con humildad, sencillez, con sinceridad y poder corregir el camino deficiente. Y si podemos hoy decir con humildad que nosotros le reconocemos como Padre, como Señor, que tememos su nombre, que pensamos en su nombre y que le servimos, entonces hay que agradecer y cuidar el corazón. Que el Señor permita que nuestro corazón conserve a perpetuidad la intención sana y santa de amarlo, de honrarlo y de obedecerle, y que nunca, nunca, nunca caigamos en semejante acto de rebeldía, de grosería, de insensatez, como el pueblo de Judá, que el Señor a través de su mensajero le está reclamando en el libro de Malaquías. Vamos a orar, a entregarle este día al Señor en oración. Señor, como maestro de la escritura, yo sé que muchas veces el libro de Malaquías se limita a enseñarse en el versículo 8 al 10 del capítulo 3 respecto a los diezmos. Pero nosotros como maestros de la Biblia y como iglesia no podemos
pretender que lo único que tú demandas de nosotros son nuestros bienes y recursos, porque eso solo viene al final del capítulo de Malaquías. Porque primero, claramente, Señor, hay una demanda tuya de reconocer tu amor, de saber que lo que ponemos delante de tu altar debe ser puro, santo y lo mejor, que hay que instruirnos, definitivamente hay que ir a la Escritura, escudriñar la Escritura, que debemos ser fieles en nuestro matrimonio, leales, confiar y descansar en tu justicia y darte honor, gloria y honra, Señor. Yo quiero pedirte hoy que la luz de tu Espíritu nos permita comprender estas palabras y que con humildad aceptemos y reconozcamos que debemos enderezar nuestros pasos. Y que todas estas preguntas simplemente no puedo pasar la página y seguir mi vida porque por algo están escritas. Y como fueron vigentes, importantes para esta época, lo son para mí hoy. Señor, ¿cómo yo puedo despreciar tu nombre, menospreciar tu mesa? ¿Cómo yo puedo, Señor, ser desleal con mi pareja? ¿Cómo puedo yo, Señor, despreciar la instrucción, la enseñanza? ¿Cómo podría yo cínicamente seguirte robando? Yo te pido, oh Dios Todopoderoso, que inclines el corazón de tu pueblo. Te suplico humildemente que nos ayudes a ser un pueblo instruido, no simplemente motivado. ¿De qué sirve la motivación si no hay convicción? Y las convicciones se forman es en la profundidad de la Escritura, no en la superficialidad de mensajes puntuales, Señor. La motivación es efímera porque queda solo en el alma, pero la convicción es un arraigo en lo profundo del corazón. Y como creyentes necesitamos estar, así lo dice la palabra en Hebreos 11, tener certezas, convicciones. Eso es fe. Y la fe viene por el oír la palabra tuya, Señor, por la acción de tu Espíritu a través de tu palabra en nosotros. Arráiganos a ti, a tu palabra, Señor. Guíanos, guárdanos, protégenos. Entregamos este día y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.